Bien, hoy vamos a empezar a, digamos, corregir otro par de ejercicios que teníamos en el repartido 3. Ya habíamos estado trabajando en la otra videoconferencia en los primeros ejercicios del repartido 3. Ahora voy a hacer uno más de esos problemas, digamos, que reflejan una situación de la vida cotidiana y me piden encontrar un modelo matemático que refleje la situación. ¿Tá? Vamos a ir directamente al ejercicio 8. Voy a empezar por leer el enunciado y entonces vamos a tratar de ver qué razonamiento deberíamos seguir para encontrar la fórmula matemática que se ajusta a la situación. Bien, ejercicio 8. Una compañía de taxis cobra $2 por la primera milla o parte de una milla y 20 centavos de dólar más por cada décimo de milla o parte subsiguiente. Exprese el costo C en dólares de un viaje como función de la distancia X recorrida en millas, para un intervalo que va a estar entre 0 y 2, ¿tá? Y después me piden graficar esta función. Bueno, lo primero que vamos a tener que atender entonces es el hecho de que yo pretendo encontrar una fórmula matemática para reflejar cuál sería el costo de este viaje. O sea que la función objetivo, la función a la cual quiero encontrar sería la función costo. Y la voy a representar por C. Muy bien. La variable del problema, a su vez, va a ser X, que según la letra del problema, mide las millas recorridas, ¿tá? Las millas recorridas en un cierto tiempo. Así que la función costo que quiero encontrar va a quedar dependiendo de una variable que es X, distancia recorrida. Ahora bien, vamos a observar que en realidad esta función que está mencionada en el problema es una función partida. ¿Por qué es una función partida? Porque en realidad no responde a una sola fórmula matemática, sino que según el tramo en el que yo me encuentre, va a ir ajustándote a distintas ecuaciones. ¿Cómo encuentro esa función partida? Bueno, muy bien, fíjense en que a ustedes les dicen que el taxi les va a cobrar $2 por la primer milla recorrida o fracción de esta. Quiere decir que el costo del viaje es 2 si vos recorres una distancia que está comprendida entre 0 y 1. ¿Tá? El 1 incluido. Nos cobra $2 por la primer milla recorrida o parte de esta. Ahora, si vos recorres la X es mayor que 1, entonces te van a cobrar 20 centavos de dólares más por cada décimo de milla extra que estás recorriendo. Entonces, ¿cómo reflejo eso? Si mi X está comprendida entre 1 y 2, porque el intervalo de estudio, recuerden que era entre 0 y 2, por eso voy hasta 2, ¿tá? Si yo recorro más de una milla, ¿cuál sería en ese caso el costo del viaje? Los $2 básicos por haber completado la primer milla y luego se incrementa en 20 centavos de dólar, por eso estoy pasando los 20 centavos a dólar. ¿Tá? 20 centavos serían 20 sobre 100, o lo que es lo mismo, 0.20. Me cobran 0.20 por cada décimo, por eso está este 1 sobre 10, ¿tá? Extra recorrido. ¿Y cómo reflejo yo cuál es esa distancia extra? O sea, esa distancia que está por arriba de 1. Supongamos que vos la X recorrida fuera 1.5, ¿tá? 1.5 millas. ¿Qué es lo que yo tendría que pagar? Los $2 básicos por la primer milla y luego por los 0,5 millas que me paso de 1, me van a cobrar 20 centavos por cada décimo. ¿Está claro? Quiere decir 20 centavos por cada décimo pasado. ¿Y cómo calcularías ese 0,5 extra que estabas recorriendo?
A la distancia total, que era 1.5, quitale el 1 básico y esta diferencia te daría el 0.5 extra sobre el cual te están entonces cobrando esa diferencia. Y este aquí entonces, ¿cuál sería la función objetivo? ¿Está? Una función obviamente partida. Yo lo que hice, bueno, en el primer tramo, esto es una función constante, sería un i igual 2, el dibujo de i igual 2 va a ser una recta paralela al eje de las x, y lo que voy a hacer para ver cuál sería la fórmula matemática de este segundo tramo, es reordenar un poquito este segundo tramo de la expresión, fue lo que yo hice acá, ¿ven? Acá hice 0.20 dividido 10, por eso es el 0.02, lo tenías así, hice la distributiva y ordené lo que teníamos entonces acá, que sería también un modelo lineal. Y igual, y sería esta recta que está acá. Bien, así que lo que yo estoy haciendo ahora es simplemente colocando sobre un eje de abscisas, ese eje de las X, fíjate que a vos te dijeron que ibas a trabajar entre un X0 y un X2, este sería tu dominio de la función. Antes de 0 no tiene sentido porque una distancia recorrida negativa no va a tener sentido, y después de 2 no me interesa, ¿tá? No está definido. Dentro de este tramo que va entre 0 y 2, entonces tenías una determinada expresión para el tramo comprendido entre 0 y 1, incluido, y una expresión diferente para el tramo comprendido entre 1 y 2. Acá están las expresiones. Como yo te pedía representar gráficamente a su vez esta función partida, entonces yo transporto esto a un par de ejes coordenados. Acá tengo el costo, ¿tá? Acá tengo mi eje de las abscisas, donde van a ir la distancia recorrida en millas. Fíjate que dijiste que el intervalo de estudio es entre 0 y 2, particionado a su vez entre 0 y 1 y del 1 al 2. En el primer tramo la función es i igual 2, i igual un número. Eso es una recta paralela al eje de las x, en este caso por 2. Y luego en el siguiente tramo, ¿tá? Acá, entre 1 y 2, vos tenés la ecuación de esta recta. Esto es un modelo lineal. I igual 0.02x más 1.98. Sería la ecuación de una recta escrita cuando la i está despejada en su forma explícita. Simplemente para dibujarla te haces una tabla de valores. Fíjense que los valores de x que yo elijo no tienen por qué pertenecer necesariamente a este intervalo en cuestión. Fíjense que le di a la x el valor 0, me dio 1,98, significa que, digo, tomé hasta este punto para poder dibujar, ¿tá? Y entonces simplemente ubican los 3 puntos, no importa que tengamos, vuelvo a repetir, valores de x fuera del intervalo en estudio, después vas a pintar de esa recta solo lo que quedó comprendido en el intervalo en cuestión. Una pequeña aclaración, el primer intervalo iba desde 0 excluido, porque obviamente no tiene sentido un viaje de 0 millas, ¿tá? Entonces, como es excluido el 0, vas a hacer punta de flecha, hasta el 1 incluido. Por eso acá termina esta recta horizontal con un punto marcado notoriamente. El siguiente tramo es entre 1 excluido y el 2 excluido, por eso inicia en punta de flecha y termina también con una punta de flecha. Bien, esa sería la explicación de nuestro problema número 8, creo que era. ¿Está? A ver, 8. Y ahora voy a ir a explicar lo que ustedes tienen como problema número 11. En realidad voy a explicar este problema, pero ustedes habrán visto que hay varios problemitas que son del estilo del 11, por lo tanto lo que expliquemos para este después les va a servir como para completar la resolución hay 4 o 5 más similares a este. Bueno, en este caso me dan una función f de R en R. Recuerden que lo primero que nombro es el dominio, conjunto de partida, y lo otro que nombro es el conjunto de llegada, ¿tá? O sea, conjunto de partida todos los reales, conjunto de llegada todos los reales.
Este es el codominio. Recuerden que no es el recorrido. Tu recorrido o rango es el conjunto de valores en el conjunto de llegada que se asociaban a alguien en el conjunto de partida. En esta notación de función, vos anotás conjunto de partida. Acá sí, el dominio debía coincidir con el conjunto de partida, si no ya no era función. No me puede sobrar nadie en el conjunto de partida sin tener una imagen en el conjunto de llegada. Y este, que era el conjunto de llegada, codominio, no tiene por qué coincidir con el recorrido de tu función. ¿Está? Muy bien. Vamos entonces ahora, acá me están definiendo obviamente una función partida, porque no está respondiendo a una sola fórmula matemática, está respondiendo a 3 modelos matemáticos según el intervalo en el que yo estoy trabajando. En este caso los 3 modelos son lineales, corresponden a rectas. Bien, me piden hallar los valores de los parámetros A, B y C, sabiendo que el gráfico de la función no tiene saltos y además que f de menos 3 es menos 3. Bueno, después con los valores que yo determino de esos parámetros me piden graficar y después acá hay unas preguntas que tienen que ver con conceptos de máximo y mínimo. Ya hablaremos al respecto. Bueno, ¿qué significa cuando me dicen que la función no tiene saltos? Bueno, el hecho de que no tenga saltos, en principio, lo voy a interpretar como que esa función es continua. Quiere decir que yo puedo hacer el trazado del gráfico sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Pero ¿qué es lo que va a implicar eso? Que la función no tenga saltos. Que en realidad el último punto del primer tramo va a tener que coincidir con el primer punto del segundo. Y el último punto del segundo tramo con el primero del siguiente. Y así sucesivamente para asegurarte de poder hacer ese trazado sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja o aparentemente sin saltos. ¿Tá? Hablo aparentemente porque después cuando estemos en el tema de continuidad daremos una definición un poco más formal de lo que implica que una función sea continua y vamos a ver que va a tener que cumplir otras cosas más puntillosas. Bueno, yo acá lo que hice fue un croquis, entonces, donde marqué los separadores de zonas. Hay 3 zonas bien, digamos, identificables en esta expresión dada. Fíjense que primero tenemos un tramo que es para todos los x menores estrictos que menos 1. A ese tramo yo le llamé zona A. Después tenemos un intervalo que va entre el menos 1 incluido y el 2 excluido. A eso le llamé zona B. Y luego tenemos para los x mayores o iguales que 2. ¿Está? Acá están las zonas perfectamente identificadas. Y en cada zona ya marqué cuál sería la fórmula matemática a la que estaría respondiendo la función. Bien, yo tengo que ir determinando los parámetros. Entonces vamos a empezar así. Si la función tiene que ser continua, ¿tá? Por ejemplo, aquí, donde se está, o sea, que es continua, que yo el dibujo de esa función puedo hacerlo en todo este tramo, no tengo duda. ¿Por qué? Porque en esta zona el modelo matemático es el de una recta, y vos podés dibujar una recta sin levantar el lápiz de la hoja. Lo mismo dentro de la zona B, tenés un modelo lineal, el dibujo es una recta, esa recta se va a poder dibujar sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Y lo mismo en el sector C. ¿Cuáles serían entonces los únicos puntos sospechosos o donde yo puntualmente me tengo que asegurar de que pueda hacer el trazado, o sea, pasar por ahí sin que haya un salto? Son los separadores de zonas. Por eso yo puntualmente, para permitir la continuidad en el trazado, voy a tener que pedir que el último punto del primer tramo prácticamente coincida con el primer punto del segundo. Repito, el último punto del primer tramo, o sea, casi el último punto del primer tramo, porque justo en menos 1 el primer tramo no está definido, por eso digo casi
el último punto del primer tramo coincidir con el primer punto del segundo. Entonces, como en el primer tramo la función es FA, yo tendría que pedir que la F sub A en casi menos 1 coincida con el F sub B en menos 1. ¿Tá? O sea, que el F sub A casi en menos 1 coincida con el F sub B en menos 1. ¿Cómo determinás el F sub A en menos 1? Simplemente fui a la fórmula de la función en el tramo A, cambié todas las X por menos 1, por eso que me daba menos 2, o sea, 2 por menos 1 más A. Y luego la F sub B, fui al modelo en el tramo B, cambié la X por menos 1, y entonces, como este punto, casi este punto, porque en realidad en el primer tramo el valor menos 1 no lo puede tomar, debe coincidir con esto, igualé las dos expresiones y en este caso lo que conseguí fue una fórmula matemática que depende de dos variables que por ahora no puedo resolver, le doy un nombre y la dejo stand-by, quietita. Bien, ahora, también en este otro separador de zonas es donde puntualmente me tengo que asegurar de que no exista ese salto. ¿Cómo? Pidiéndole, fíjense la definición, el tramo, digamos, del medio no llega hasta el 2, es casi 2. Entonces le tengo que pedir que el valor que toma la función B en casi 2 coincida exactamente con el valor que toma la función C en 2. ¿Está? Y eso lo tengo acá. ¿Sí? Y bueno, acá entonces lo que vos vas a hacer es el F, perdón, este era el otro dato que teníamos, lo tengo más acá abajo. Estaba acá. ¿Está? Y lo que hice fue tomar la expresión del F sub B en 2, la del F sub C en 2 y generar una relación. Lo que pasa es que había un dato suelto por ahí en la letra del problema, acá, que f de menos 3 era menos 3. Si ustedes observan, el valor menos 3 cae justo en la zona A. Entonces, para hallar el f de menos 3, tendrías que usar el f sub A de menos 3. Entonces sería 2 por menos 3 más A, que tendría que tomar el valor menos 3 que te dan como dato. Y usando eso, que lo hice aquí, es que conseguí el valor del parámetro A. Si yo tengo el valor del parámetro A, volví a esta relación y ya podía sacar también el B. Por eso cuando fui a analizar la continuidad en el otro separador de zonas, yo ya conocía el valor de B que lo suplanté y entonces empecé, al igualar estas dos expresiones, a conseguir una expresión de donde sacar el último parámetro. ¿Tá? Repito, lo que tienen que recordar acá es el concepto de sin saltos. ¿Tá? Prácticamente para que la función no tenga saltos, tenés que ver en el dibujo una especie de continuidad. Y para asegurarte de esa continuidad, justamente en los separadores de zonas, que es donde vos podrías sospechar que podría darse un salto, vas a pedir que el último punto del primer tramo coincida con el primero del siguiente y así sucesivamente. Bueno, de este modo yo volví a lo que era la función partida que me habían dado en la letra, cambié el A, el B y el C por lo que había conseguido, y de este modo la función partida en definitiva de trabajo era esta. ¿Qué es lo que me piden a mí ahora? Que yo bosqueje esta función partida. Típicamente una función partida queda como quebrada en esos que eran los separadores de zonas. Así que yo volví acá a hacerme el pequeño croquis o esquema. Este era mi eje de abscisas, estos eran los separadores de zonas, y en cada uno de estos tramos, cuál era el modelo matemático al que se ajustaba la expresión. Entré a trabajar, por ejemplo, primero en la zona A, que era a la izquierda estricta del menos 1, cuando yo reemplacé por los parámetros que encontré, en la zona A la función respondía a esta fórmula matemática. Obviamente esto es un modelo lineal, que estaría escrito en lo que yo llamaba su forma explícita, porque ya tiene la I despejado, y sabemos que el dibujo de un modelo lineal es la recta. Por eso simplemente para dibujar la recta, construí una tabla de valores
3 puntos cualesquiera, no necesariamente que caigan en la zona A, aunque conviene siempre que uno de esos puntos sea el separador de zonas, para saber bien hasta casi dónde llega esa recta. Y los demás puntos elegirlos donde quieran. Ven que estos dos ni siquiera caen en la zona A. Vas a ir a un par de ejes coordenados, vas a dibujar esa recta con lápiz y luego vas a pintar solo la parte de la recta que cae en la zona A. ¿Está? Fíjense, está acá. ¿Sí? La zona A era del -1 a la izquierda, por eso de toda esa recta que yo había hecho en lápiz, solo pinté el tramo comprendido del -1 estricto, por eso hay punta de flecha, a la izquierda. En el siguiente tramo, en la zona B, que va entonces del -1 incluido hasta el 2 excluido, el modelo matemático era este, vuelve a ser un modelo lineal, escrito en su forma explícita, el dibujo es una recta, construí una tabla de valores, que los puntos no queden muy apretados, y entonces de esa recta, que sería esta otra que está acá, solamente pintás lo que caiga en tu zona B. Y por último, zona C, otro modelo lineal. Cuando hago acá la tabla, fíjense que pueden elegir valores de X que sean múltiplos de 2, para que acá la cuenta te dé un entero. Y entonces transportan los puntos y de esa recta solo pintan lo que va del 2 incluido, por eso en 2 vas a encontrar un punto hacia tu derecha. ¿Está? Siempre en las tablas incluir los separadores de zona. Por eso yo, por ejemplo, en la tabla que correspondía a la F sub B, incluí tanto el -1 como el 2, para saber bien de dónde parte y hasta dónde llega esa recta. ¿Qué es lo otro que me pedía el ejercicio, además de hacer la representación gráfica de la función partida? Me pedía, ¿esta función tiene máximo? Si lo tiene, hallarlo. ¿Tiene mínimo? Si lo tiene, hay que hallarlo. Entonces vamos a aprovechar este ejercicio para recordar algunas definiciones. En realidad nosotros, ahí va, acá está. Acá justamente aparece, por eso yo les decía que a todo lo que tiene que ver con las resoluciones de los ejercicios, aunque sean prácticos, atiéndanlos porque a veces los utilizo para definir algunos conceptos. Entonces, fíjense que ustedes acá tenían, hay una diferencia entre lo que yo llamo extremos absolutos y extremos relativos. Extremos absolutos, a su vez, pueden ser máximo absoluto, mínimo absoluto. Y extremos relativos podrán ser un mínimo relativo o un máximo relativo. En un máximo absoluto, ¿qué es un máximo absoluto? Es el punto al que corresponde la mayor ordenada. No hay ningún otro punto que tenga una I por arriba de él. Máximo relativo, en cambio, es el punto donde hay una cima de montaña, y una cima de montaña que, como vamos a ver, tiene que ser redondeada, así, no puede ser en punta, ¿está claro? Marquemos bien la diferencia. Esta diferencia va a estar después asociada a una nueva herramienta matemática como es la derivada. Así que repito, máximo absoluto es el punto al cual corresponde la mayor ordenada posible dentro de un intervalo en el cual se define la función. No tiene por qué coincidir con un máximo relativo, que es, a diferencia del anterior, un punto donde tenés que ver una cima redondeada. Mínimo absoluto es el punto al que le corresponde la menor ordenada posible, la menor ordenada dentro del intervalo en el cual está definido la función. Y un mínimo relativo, otra vez, es el punto que corresponde a un valle de montaña redondeado, no puede ser en punta. Entonces, si vos volvés a tu gráfico, que lo tenés acá hecho, ¿cuál sería tu máximo absoluto? ¿Cuál es el punto al que le corresponde la mayor ordenada posible? Y bueno, no tengo dudas que es este punto. Este es el punto que está más alto de todos en mi gráfico. Ese punto, ponele un nombre si querés, tiene coordenadas -1, 1. Ese es mi máximo absoluto. ¿Es máximo relativo?
No, porque acá termina en punta, no tenemos redondeado ahí arriba. Así que esto es un máximo absoluto, pero no es máximo relativo. Máximo relativo no tiene esta función, no tiene ninguna cima redondeada de montaña. Mínimo absoluto era el punto al que le correspondía la menor ordenada posible. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta recta continúa indefinidamente hacia abajo y esta también. Entonces yo no tengo ningún punto que pueda decir es el que está más abajo de todos, por debajo de él no hay otro, porque en los extremos esas rectas continúan indefinidamente hacia abajo. Entonces, mínimo absoluto no hay, no puedo decirte cuál es, porque yo sigo indefinidamente para abajo. ¿Hay mínimo relativo? Tampoco, porque no tengo ningún punto que sea valle redondeado de montaña en este esquema. ¿Está? Y con eso terminaría entonces la explicación de este ejercicio. Ahí tienen todas las definiciones y acá entonces lo que estábamos hablando. Ahora voy a ver si me da tiempito. Profe, una pregunta. Sí. Cuando vos graficas, ¿cuándo haces un valle así redondeado? Bueno, no era este caso porque eran modelos lineales que mostraban claramente los quiebres en los en las separaciones de zona. Podría ser si tenías un modelo cuadrático en algún tramo, ahí podrías tener perfectamente, o podría ser una función polinómica de grado mayor que 2 también, ¿está? O sea, no sería este caso en particular. ¿Entendieron? Sí, Bien, gracias. quiero pasar, esperen un segundo que tengo que pasar al otro, a ver si puedo. Profe, ¿va a ser dos clases de Zoom o solo una? No, es solo una, pero quiero mostrarles la introducción a lo otro. ¿Está? Si Dale. puedo salir de acá. A ver que no me está dejando. Este es el de ahora. Bien. ¿Cuál es la idea? Les voy a pasar a contar lo que pretendía tratar de explicarles. Igual les va a quedar todo visto. Quería destacar esto, lo de dominio de una función. Lo de función inversa lo expliqué en otra videoconferencia, pero igual acá les va a quedar después también para puntualizar más. El dominio de una función, que lo habrán encontrado en un material PDFiado puntualmente, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que el dominio de una función venía dado por los valores de la variable independiente, que generalmente representamos por x, para los cuales la función existe. ¿Y qué significa eso? En realidad nosotros vamos a encontrar que las funciones que presentan problemas de existencia son de tres tipos. Primero, las que tengan un denominador en algún lugar de la expresión que dependa de la incógnita. ¿Por qué esas funciones tienen problemas de existencia? Porque donde esos denominadores se hagan cero, dividir por cero no existe en matemática. Así que las primeras expresiones que te dan problemas de existencia son aquellas que tengan denominadores en algún lugar, podría ser el denominador de un exponente, dependiendo de la incógnita. En segundo lugar, van a tener problemas de existencia aquellas funciones que tengan logaritmos que dependan de la variable. ¿Por qué? Porque para que un logaritmo exista el año pasado, tú debes de haber visto que estas eran las condicionantes. El logaritmo de A en base B existe solo si el A, que era lo que yo llamaba el logarimando, era mayor que 0, la base era mayor que 0 y además era distinta de 1. Puntualmente, si alguno no trabajó con el tema del logaritmo, en la carpeta de material complementario se remiten ahí y tienen todo un material que les preparé y les subí sobre logaritmos. Y por último, las otras funciones que tienen problemas de existencia son las que tengan un símbolo de raíz de orden par. Por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, sexta. ¿Por qué? Porque para que una raíz de orden par exista,
la cantidad subradical, lo que está dentro del símbolo de raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Bien, las raíces de orden impar no tienen problemas de existencia. Una raíz cúbica no tiene problemas de existencia, así sea la cantidad subradical negativa. Entonces mi idea era tomar esta función, una función cualquiera, y tratar de investigar o analizar cuál es su dominio. O sea, para qué valores de x esta función sí existe. Recuerden que generalmente son más los puntos donde la función existe que donde no. Entonces vos haces el trabajo al revés. Tratás de detectar donde no existe la función y luego decís que tu dominio son todos los reales excepto esos lugares donde tenía problemas de existencia. Así que yo tomo la expresión y empiezo a analizar si tiene alguno de los 3 problemas mencionados. Puede tener 1, 2, los 3 o ninguno. Si no tuviera ninguno de los 3 problemas, entonces su dominio serían todos los reales. Pero esta función, vamos a analizar si tiene denominadores que dependan de la incógnita, y tiene por acá un denominador que depende de la incógnita y adentro del logarimando otra. ¿Dónde me va a dar problemas? Donde esos denominadores se hagan 0. O sea, cuando la x vale menos 4 y 4. Ahí la función no va a existir porque alguno de estos denominadores se va a hacer 0 y dividir por 0 no existe en matemática. Pero luego esta función tiene otro problema y se debe a la presencia de un logaritmo. Entonces, nosotros habíamos dicho que para que ese logaritmo existiera tenías que cumplir estos 3 requisitos. Así que el primer requisito, logarimando mayor que 0. Después la base positiva, pero en esto que es un logaritmo neperiano, la base vale e, que es 2,71, por lo tanto lo miro y digo que cumple. Y que sea distinto de 1, el número e es distinto de 1 porque vale 2,71. Así que te remitís a pedir que el logarimando sea mayor que 0. Pero como acá tenés una fracción, yo estudio numerador, denominador y cociente. Y a ese cociente, para que exista, le pido que sea positivo. Entonces me tengo que quedar con las zonas pintadas. Así que para que ese logaritmo exista, la x tiene que ser menor estricta que 0 o mayor que 4. Bueno,